en él. Pero ¿saben qué, señores? Esas dos frasecitas son espejismos que hemos creado en última instancia por seguridad jurídica, pero que en puridad a la verdad no corresponde a lo que realmente ocurre. Ponemos el ejemplo. Un contrato que de pronto se esté ejecutando tranquilamente durante cierto tiempo y de pronto salta la liebre y uno reclama. ¿Cómo nos explicamos que durante un tiempo ese contrato ha estado funcionando tranquilamente y de pronto uno de las dos partes contratantes salta, reclama y se genera el conflicto entre ellos, inclusive se judicializa o se va a la vía arbitral? Si aparentemente el contrato era lo suficientemente claro, ¿o no es cierto? Entonces, si eso llega a mis manos como juez, como árbitro, ¿es cierto? Yo puedo finalmente con mi laudo arbitral o con mi sentencia establecer lo que a mi criterio es lo que las partes han querido. Pero en realidad es evidente que lo que yo resuelva en el fondo de su corazoncito de las partes no le va a gustar ni a ella ni a ella. Así que en el fondo, cuando hablamos de la común intención de las partes, muchas veces, justamente cuando hay conflictos, en el fondo es un espejismo que hemos creado por seguridad jurídica. Así como por seguridad hemos designado que hay alguien oficialmente, un funcionario público que sea el juez, cuya interpretación sea en última instancia la que valga y la que va a ser finalmente aplicada. Porque ¿cuál es el vacilón de la interpretación? El vacilón de la interpretación es finalmente aplicar. ¿No es cierto? Y ahí viene donde se juntan la interpretación tanto del acto como de la norma. Sí, sí, por favor. ¿Ya? ¿Sí me dejo entender? Porque es inevitable que cuando interpretemos el acto jurídico para buscar su ejecución, tenemos que basarnos en normas. ¿O no es cierto? Si bien es cierto, quiero que entiendan, si bien es cierto, en términos conceptuales son perfectamente diferenciados, también no es menos cierto que en la práctica, sobre todo cuando vamos a interpretar el acto, tenemos necesariamente que hacer mención a las normas. Y en ese sentido, los criterios para interpretación de la norma, de ser el caso, también tendrán que integrarse a estos criterios para la interpretación de los actos jurídicos inevitablemente, necesariamente. Por eso es que les decía que en el fondo hay tres procesos, de uno que es un solo proceso que tiene tres partes: la interpretación, ¿no?, la calificación y la aplicación. Con la interpretación tratamos de reconstruir la voluntad de las partes, ¿estamos de acuerdo? Después calificamos, bueno, cuando digo después es por decirlo de alguna manera, pero en el fondo lo hacemos todo junto. Calificamos, ¿me dejo entender? Calificamos, compulsamos lo expresado, lo que hemos reconstruido con lo que las normas dicen. ¿Por qué? Porque podemos querer mucho, pero si lo que queremos es contrario a la ley, no se va a poder finalmente llegar al tercer momento, que es la aplicación. Si no, veamos qué pasa cuando celebramos una donación pero de un inmueble, pero que no está sujeto pues a la formalidad de la escritura pública. Así yo lo haya enunciado en YouTube y haya 1 millón de visitantes. No vale. Y esa manera de interpretar si vale o no vale mi declaración no está en función de lo que hemos querido, porque yo sí he querido. Está en función de lo que la norma me está disponiendo, de que esa manera o esa forma de expresar, esa exteriorización de mi conducta, no es la que yo como norma, como sistema jurídico acepto. Como excepción a la regla, porque ¿cuál es la regla general? La libertad de forma. ¿Sí nos entendemos? Miren, vayan captando la idea. Por eso es que finalmente, no, pero todavía falta el otro espejismo.
Este es el primer espejismo, la denominada común intención de las partes. Señores, hablemos claro, desde el momento en que hay roche y conflicto y nos vamos al Poder Judicial a que se dilucide, ya se rompió la común intención de las partes. Lo que va a hacer el juez o va a hacer el árbitro al final es sacar su propia interpretación de los hechos, su propia reconstrucción, le guste a ella o no le guste a ella. Así que tratar de restablecer la común intención de las partes es básicamente un espejismo que hemos creado por seguridad jurídica. Y el otro espejismo, conforme a lo expresado en él. Muchas veces, señores, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces no expresa, mejor dicho, lo que desean las partes, en el fondo está mediatizado por el profesional denominado abogado, que es el que transcribe lo que las partes quieren. Y a veces el abogado, ya sea por hacer cosas buenas o por hacer cosas malas, por su impericia, no coloca lo que las partes realmente desean. Y eso es un hecho. Lo que se haya expresado en el documento finalmente no es lo que las partes realmente han deseado, sino básicamente es una fórmula de transacción a las cuales muchas veces se han visto obligados por las circunstancias y a regañadientes a aceptar. Tan es así de que inclusive si no lo han llegado a solucionar a través de esa transacción que se va a expresar en ese contrato, en ese acto jurídico, finalmente el conflicto va a surgir posteriormente. Y al surgir posteriormente, Al surgir posteriormente va a generar un problema de interpretación, donde vamos a decir, disculpa, pero lo que está acá no es lo que hemos expresado. Por eso es que muchas veces la frase conforme a lo expresado en él también es un espejismo, sino que por seguridad jurídica asumimos, de acuerdo al 168, al 1362 y al 1361 que engloba a ambos, a la final, y si no tienes cómo demostrar la disconformidad, a la final es el juez o el árbitro finalmente se atendrá a lo que está en el contrato. Por eso recordarán ustedes de aquel ejemplo que les puse el día de ayer, cuando de pronto un contrato que decía $1000 en realidad correspondía a 1000 soles. Entonces, si vemos solamente el contrato, ahí dice $1000. ¿Estamos o no estamos? Pero sin embargo, como en realidad eran 1000 soles, el inquilino, el arrendatario, pagaba a su arrendador 1000 soles mensuales y tiene los vouchers. Entonces son esos comportamientos, conductas esterilizadas, al momento no de negociarse ni de celebrarse, sino al momento de ejecutarse, las que nos van a dar finalmente la clave de qué es lo que realmente las partes quisieron. Si bien es cierto en el papelito, no siempre el papelito manda, casi siempre sí. O sea, si el inquilino no tuviese los vouchers o los recibos del pago de los 1000 soles mensuales, es evidente que quien va a ganar y va a exigir injustificadamente una suma adicional será el arrendador, porque partimos de ese supuesto, lo que se haya expresado en él. Por eso es que lo primero que se asume es este criterio. Porque si hay un conflicto entre